Qué gusto estar con ustedes aquí en Charlando con Iván Flores, el espacio digital informativo que usted desde ya debe compartir. Charlando con Iván Flores, con invitados que analizan nuestra temática nacional. Desde ya le invito a que comparta esta transmisión para que así muchas personas se conecten con lo que vamos a tratar el día de hoy. Le recomiendo que comparta, que comente, que interactúe con Charlando. Busque Charlando con Iván Flores en nuestro Facebook Watch. De igual forma, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Charlando con Iván. Desde ya le damos la bienvenida a nuestro invitado esta noche, Alejandro Cafati, quien es representante del Foro Social de la Deuda Externa, el FOSDE, con quien abordaremos si es oportuno reactivar la economía en nuestro país. Alejandro, qué gusto tenerle aquí en Charlando con Iván Flores. Bienvenido. Hola Iván, un placer poder estar en tu programa, sin duda alguna analizando temas tan importantes como es la reactivación económica, más en un contexto de COVID-19 que nos tiene a las derivas o a las puertas de una crisis económica y social sin precedentes en la historia hondureña. Alejandro, los empresarios quieren reactivar la economía. Hemos estado más de 45 días en esta cuarentena. Y es el momento, dicen los empresarios, y que tienen todos los métodos de bioseguridad para iniciar a trabajar. Bueno, desde FOSDE nosotros creemos que hablar de una reactivación económica hoy por hoy es hasta cierto punto irresponsable por parte de un lado del sector empresarial. Sabemos que si bien es cierto, la activación económica es fundamental para alcanzar sendas de crecimiento económicos positivos y no agudizar aún más el fenómeno de pobreza persistente que está atravesando el país desde hace ya aproximadamente unos 20 años. En ese sentido, nuestro argumento se basa principalmente en el hecho de que las autoridades sanitarias, es decir, SINAGER y la Secretaría de Salud, no tienen certeza de qué tan grande es la magnitud del problema actualmente en el país. Se sabe que con alrededor de unas 4.000 pruebas hasta el momento, alrededor de unos 1.200 casos son positivos para COVID-19 y Honduras posee la tercera tasa de letalidad más alta del mundo. Desde FOSDE creemos que en ese sentido entonces hablar de una reapertura económica es sin duda alguna contraproducente y hasta cierto punto irresponsable por parte de autoridades y sectores empresariales. Sin embargo, sabemos que la reactivación se tiene que dar en algún momento, pero para ello tenemos que aplicar como país un número significativo de pruebas. Desde FOSDE hemos consultado a expertos epidemiólogos y demás científicos y ellos nos afirman que aproximadamente Honduras debería haber aplicado al menos 300.000 pruebas entre personas de 16 a 64 años de edad. Hoy por hoy no están aplicándose, entonces no sabemos con ciencia cierta qué tan grande es el problema, que hablar de una reapertura ahorita es sin duda alguna mandar, como dicen popularmente, al matadero tanto a empleados como a ciudadanos. Esto es lo que manifiestan los empresarios. Es muy crítico reactivar la economía, pero la población está en una agonía económica. ¿Qué hacer? Porque esta gente quiere en realidad llegar a sus empleos, tienen hijos que alimentar, tienen deudas y no tienen de momento una medida de alivio. Sí, sin duda, Iván, mira, y lo más preocupante por el lado del FOSDE que nosotros estamos viendo es que ni la Secretaría de Salud ni la Secretaría de Trabajo cuentan con el personal o la logística suficiente para supervisar que de verdad el 100% de los negocios, en este caso restaurantes, están cumpliendo con las medidas de bioseguridad estipuladas por las autoridades sanitarias. Esto nos preocupa entonces porque estaríamos viendo que habría un reapunte en los casos de COVID-19 y muy probablemente se elevaría la tasa de mortalidad. Asimismo, nos preocupa mucho el hecho de que las medidas económicas hasta el momento han sido sectorizadas en el sector formal de la economía, que solo representa el 30% total de la economía nacional. El otro 70% son precisamente aquellas personas que viven de la economía informal, es decir, del día a día, que hoy por hoy no cuentan ni con las medidas de bioseguridad necesarias, ni con los ingresos necesarios para llevar alimentos a sus hogares. Ahí es donde el gobierno tiene un reto importante para crear medidas de intervenciones económicas y fiscales para asegurarles un ingreso a las familias o bien los alimentos. Pero para ello se necesita entonces crear una comisión, si le queremos llamar,
multisectorial de alto nivel, que entre todos se debata y se propongan propuestas de intervenciones en el gobierno. De lo contrario, entonces, no esperemos que un grupo de iluminados, si así lo queremos llamar, estarían creando las soluciones efectivas y eficaces para solventar los problemas económicos, sociales y financieros que está atravesando el país y que sin duda alguna dejará el COVID-19, que ya organismos internacionales han estipulado que Honduras muy probablemente va a decrecer entre menos 2.3 y menos 4.4%, que es un crecimiento muy, muy preocupante para una economía tan dependiente y tan pequeña como la nuestra. Frustrante para el hombre, para la mujer que sufre este impacto económico en el hogar, licenciado Alejandro Cafati, y que de momento es bien crítico para el hogar hondureño. Sí, sin duda alguna, Iván. Y mira, tocaste un tema importante al principio, el caso de las mujeres. Sabemos que en las maquilas, por ejemplo, el gran número de trabajadores son precisamente mujeres y muchas de ellas jefes de hogar, ¿no? Y se sabe que ha sido el sector que ha suspendido la mayor cantidad de contratos por no tener, alegan ellos, la capacidad financiera para poder sostener los sueldos y salarios, los costos fijos de una empresa tan grande como esas. En ese sentido, entonces, está dejando vulnerable a un sector, o marginado a un sector vulnerable, mejor dicho, de la población. Aunado a esto, tenemos el fenómeno de la corrupción, que siempre va a ser un fenómeno desigual, porque afecta infinitamente más a los más vulnerables que a los más ricos, si así lo queremos llamar, ¿no? En este contexto de la pandemia de un COVID-19, miramos que el fenómeno de la corrupción no se ha parado. Es decir, en Honduras la corrupción no conoce de pandemias ni de emergencias mundiales. Hemos visto con mucha preocupación cómo cerca de 85.000 millones de lempiras que tiene a disposición el Estado de Honduras para hacer frente a las consecuencias del COVID-19 se están utilizando de formas irregulares y de forma inconsistente en las compras. Tanto así, Alejandro, que no sabemos. Sí, discúlpame, Iván. Nos vemos con dos sectores. Unos que al reactivarse la economía, si es que se da, porque los empresarios están en eso, tienen sus empleos. Y el otro sector que después de esta pandemia, si es que pasamos después de este mes, no van a tener empleo. Ahí es el golpe, ahí es cuando la pobreza va en aumento, la corrupción va en aumento también, porque los poderes se han comido lo poco que queda en el erario público. Bueno, para esto primero se tiene que crear intervenciones económicas eficaces y eficientes, pero para ello Honduras tiene que evaluar cuánto es el espacio o la libertad fiscal o presupuestaria que tiene para esas intervenciones. Sabemos que el endeudamiento va a ser fundamental para garantizar ingresos tanto a las empresas como a los hogares. En ese sentido, entonces, es crear un plan de ingresos temporales, tanto a hogares como a empresas, para poder reactivar la economía nacional. No esperemos que la reactivación económica se haga de forma inmediata en un contexto donde cerca del 60% de la población no está recibiendo ingresos a causa de las medidas de confinamiento obligatoria para mantener controlada la propagación del COVID-19. Sin embargo, hemos visto a un gobierno que no escucha o que hace oídos sordos a propuestas de diferentes sectores, llámese sociedad civil, llámese sector empresarial, llámese academia. En ese sentido nos preocupa mucho porque Honduras entonces estaría acercando cada vez más y a paso apresurado a una crisis económica y social sin precedentes que se traduciría entonces en un estallido social como no lo hemos visto nunca, ni siquiera con los acontecimientos políticos de los últimos 10 años. Alejandro, qué oportuno su participación aquí en Charlando. Le agradecemos por darnos esas medidas de alivio y plantearle lo que sucede a la población en estos momentos. No, Iván, gracias a vos por la invitación. Es un gusto poder colaborar. Sin duda alguna estamos a total disposición de ustedes, y más en un sector o en un departamento que ha sido tan golpeado por esta pandemia del COVID-19. Es importante empezar a socializar y a debatir este tipo de temas. Un gusto y estoy en total disposición de ustedes. Charlando con Iván Flores, el espacio que ha venido a revolucionar las redes sociales con invitados y temáticas originadas desde San Pedro Sula. No olvide seguir Iván Flores HN en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, compartir esta charla en Facebook Watch, suscribirse en nuestro canal de YouTube, Charlando con Iván. Muchas gracias.